Acá está. Hoy estamos así, al palo, a full. ¿Cómo andás? ¿Cómo va? Bien, ¿y tú? Justo Bueno, qué trabajaste. buenas estas chicas. Buenísimo, ¿viste? Y vos trabajaste con ellas. Nosotros, desde ya que con Manu no sabíamos eso, y nos lo dijeron justo cuando hicimos la prueba técnica. ¿Qué hicieron? Algo de Un sexología. montón con Valen. Yo hacía unos videitos en sus redes antes de la cuarentena de temáticas de sexualidad, qué sé yo, para sus redes. Después hicimos algo, una obra de teatro que hicieron ellas en microteatro Ah, y bien. se llevaron cosas de la boutique, bueno, un montón. Qué Después las lindo. entrevisté a mi podcast, así, varias Estamos cosas. todes conectados. Fran, ¿te parece que empiezo con algunos mensajitos que tengo acá de la gente? Dale, me Sí, ¿no? encanta. Porque me mandaron algunas cosas. Arrancamos así, con un ritmo que... Igual, Dale. recién se lo dije a las chicas, pero es verdad esto. La idea es repetir estos encuentros, porque a lo grande es estar en casa y ustedes ya son parte de mi casa, aunque estemos de manera virtual. A ver, Obvio. mensajes. Eyaculación femenina, ¿existe? Arrancamos así de una. Lucha Vamos Vanegas. bien, Ay, no sé si lo bien podés decir. fuerte. Sí, claro, la eyaculación femenina existe. Es también un tema que se pregunta mucho porque también tiene que ver mucho con las películas, el cine para adultos, las películas que promocionan todo esto de la eyaculación femenina. Y la verdad es que sí que existe. Es, bueno, un trabajo, todas podríamos en algún momento tener la eyaculación femenina y es un trabajo, hay que ir trabajando y practicando ahí en lo que es la zona de la zona G. La Ah, zona G es cuando introducimos, por ejemplo, manualmente o un pene o un vibrador y demás, que introducimos así y vamos para arriba un poquitito y ahí a ajá. 2-3 centímetros de la entrada del canal vaginal, yendo para arriba, vamos a encontrar una zona que se llama zona G, que es una zona que hay muchas personas con vulva que dicen que sienten más placer. Ujú. Estimulando bien, trabajando bien esa zona durante un tiempo prolongado, podemos llegar a lo que es la eyaculación. Y Bien. si no, también muchas personas han llegado con lo que son los succionadores de clítoris, que también generan como una vibración y una succión bastante fuerte sobre el Son un clítoris. éxito, me contaron, todavía no tengo el mío. Excelente. Pero en Europa Ya lo lo vas a que tener. vi que en la cuarentena fue lo más vendido del mundo entero, o sea, como que Eh, rompió todos los récords en España sobre todo. El ¿No? succionador es súper interesante el tema porque hay muchas personas que por ahí te dicen, no, pero si me compro un succionador, ya mi pareja, ¿qué? ¿Para qué? O sea, no voy a tener pareja porque va a ser competencia y una cosa y la otra. No, Lo importante es que para mí, los que hicieron el succionador de clítoris entendieron que el centro de placer de la mayor parte de las personas con vulva es el clítoris. Entonces lo que hay que hacer es pensar en eso, es decir, no hace falta tener un succionador, no, pero pensar en qué zonas vamos a estimular y de qué forma vamos a hacer la estimulación para lograr a ver, bueno, cuánto nos podemos asemejar a lo que es un succionador de clítoris, pensando eso en el centro de placer. Y que también nos dio, al tener este producto con este nombre, succionador de clítoris, nos abrió mucho a hablar de clítoris, que nunca hablamos, o sea, claro. como que es muy difícil que se hable. ¿Por qué? Esto me pone, a mí me pone loca, pero ¿por qué sigue habiendo tanto tabú? Mirá, justo hoy sin querer queriendo no estaba pensado que los contenidos se cruzaran porque no era la idea, pero digo, ¿por qué todavía tenemos tanto miedo de hablar de sexo? ¿Por qué sigue siendo tabú el tema y por qué si vos o yo decimos algo públicamente sexual, viste, como que la gente ya, ay, digo, en la tele o ese tipo de cosas, porque acá es un clima en el que nos sentimos por ahí más protegidas, pero ¿por qué sigue siendo tabú? O en una mesa familiar o en una reunión. Porque la verdad es que por muchos años fue un tema, la sexualidad fue un tema tabú, un tema del que no se hablaba, un tema que avergonzaba y de lo único que se pensaba se relacionaba a la sexualidad. Tuvimos una época, porque si nos remontamos a la época de los romanos, donde estaban todas esas fiestas y donde la sexualidad no era ningún tabú, bueno, pero después durante mucho tiempo, también bastante ligado a la iglesia y otras tradiciones de otras culturas y demás, que relacionaban la sexualidad específicamente con lo que tiene que ver con la reproducción. Claro. Entonces era para eso y nada más. Claro, Entonces todas todo las lo religiones en realidad. sí.
todas. Y todo lo demás era oscuro, era tabú, no se hablaba y demás. Sí, como pecado, ¿no? Claro, y llevamos como una mochila de un montón de años. Imagínate que ahora hace muy poco, porque realmente hace muy poco que empezamos a hablar mucho más de las temáticas de sexualidad y todo esto, pero todavía tenemos una mochila. O sea que tenemos todavía un largo proceso de varios años de hablar, hablar, hablar. Imagínate también que cero educación sexual en los colegios recién ahora, hace muy poquitito, que está la ley, que todavía no se aplica. Entonces pensé que hay que aplicarla. Sí, estaría re bueno. Fran, todo lo que nos... tengo varios mensajes acá en el chat. No sé cómo voy a hacer porque tengo muchos mensajes en el chat. Tengo los mensajes que me mandaron a mí. Bueno, pero vamos a tratar de organizarlos. Por un lado, Susana me dice, Jimel, lo dijo una amiga es muy trillado. No, de verdad que no lo tengo. Si no lo diría, no tengo ningún tipo de pudor en decir si tengo el Satisfyer, ¿no se llama? Sí, es succionador. Satisfyer es la marca. Hay varias marcas, pero es succionador. Después, si quieren, les muestro uno. Después lo mostrá. Ay, a mí me encantaría que nos muestres. A ver, agradecen mucho por esta entrevista también. Dice, y con la pareja a distancia un juguete de lo mejor. Porque ahora existen aplicaciones, ¿no? Dice Sara. Ahora hay muchos juguetes que vos te bajás una aplicación y entonces, por ejemplo, vos, Jime, si tendrías el juguete ahí y yo acá me bajé la aplicación en te haces un festín. Te mando un mensajito y te digo, che, Jime, ¿querés jugar? Vos te lo pones y yo desde acá te lo manejo. Miedo, entonces, con vos no jugaría. Y además tiene como una cámara. Entonces vos desde el celular te vas viendo con la otra persona, no la cámara al juguete. ¿Qué adentro? Digo, ¿qué border está este coso, digo? Es terrible, ¿no? No, bueno, vos medio ginecológico. Y en la aplicación tenés cámara y entonces se van viendo y pueden hacer una videollamada usando el juguete. Muy pandémico ese coso, ese juguetito. Nació en pandemia, ¿no? También. En pandemia nacieron antes, pero en pandemia fue como un boom de esos juguetes que... Sí. Pau dice, ¿hay ejercicios para que los orgasmos duren más? Sí, hay ejercicios para un montón de cosas. Opa, hay ejercicios para un montón de cosas. Hay un ejercicio que lo tendríamos que hacer siempre, que se llama el ejercicio de Kegel. Que el ejercicio de Kegel lo podemos hacer ahora, Jimé, vos hacerlo desde ahí. Bueno, dale. El ejercicio de Kegel es así. Piensen todas, porque lo podemos hacer tengas pene o tengas vagina, buenísimo. Lo mismo. Vamos, todos en casa. Claro. Cuando se están haciendo pis, ¿qué hacen para retener? Tipo, hacen como que fruncen, ¿no? Sí, aguantás. Aguantás, pero haces como un frunce. Y el frunce es, por ejemplo, en las personas con vulva, lo que estamos haciendo es el músculo que está entre el canal vaginal y el ano. Y las personas con pene entre los testículos y el ano. Bien. Ese músculo que está ahí es el que nosotros estamos haciendo la presión para evitar los escapes de orina, por ejemplo. Entonces, eso mismo, si hacemos esa presión, presionamos, soltamos. Sí. En ese músculo que les digo, todos los días, 5 minutos, es un ejercicio buenísimo para un montón de cosas. Muy bien. Por un lado, para lo que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con, por ejemplo, los escapes de orina después de un parto, en la menopausia y demás. Y por el otro lado, también para las personas con pene, el tema de la eyaculación precoz. Me preguntaron por eso. Bueno, ahí vamos con este ejercicio que sería también para ayuda a la eyaculación precoz. Bien. Vieron que cuando uno está en ese momento que se llama el momento de no retorno, que es tipo, bueno, yo acá ya me estoy yendo, voy a llegar al orgasmo, no puedo aguantar más. Lo que están haciendo es la presión, para evitar irse, hacen la presión de ese músculo. Ajá. Entonces, cuanto más fortalecido lo tenemos, más fácil nos va a ser, porque la presión no tenemos que hacer tanta presión porque está bien fortalecido, como un músculo de cuando vas al gimnasio, lo mismo. Y entonces va a ser más fácil que vos logres tener... controlar ese músculo. Claro. Y para las personas con vulva es lo mismo. Nosotros vamos a poder prolongar el tiempo en el que vamos a estar primero aguantando y después cuando llegamos al orgasmo lo mismo. El orgasmo va a ser más intenso. Porque piensen que si el músculo está débil, cuando tenemos el orgasmo, ese músculo está como así, súper laxo. Y el orgasmito es como un orgasmito. En cambio, cuando está fuerte es como
más intenso. Más a full. Bueno, el sexo en pandemia más o menos ya hablamos, ¿no? Porque a la distancia. ¿Te acordás cuando el gobierno recomendó el tema del sexting? Ah, sí, aplauso. Bravo, bravo cuando el gobierno, o sea, bravo por un lado y por el otro lado tendrían que haber explicado un poco más, pero bueno, pues aparecimos nosotros explicando un poco más del sexo virtual. Pero bravo por el hecho de que en un momento recomendaron masturbación, juguetes sexuales, sexo virtual, o sea, después salimos a hablar de los cuidados del sexo virtual, porque hay un montón de cuidados que hay que tener, pero es importante haber roto esta barrera de decir, bueno, si desde el gobierno salen a hablar de estas temáticas, y después de ahí se empezó a hablar muchísimo más en los medios, se empezó a hablar sobre los cuidados del sexo virtual, porque ya es cosa que uno lo hace. Sí. Entonces, si vos ya lo haces, saber cuáles son los cuidados que tenés que tener. Y sí, lo que pasó en cuarentena fue el boom de la explosión de la venta de los juguetes sexuales y de la exploración de los juguetes, y también un tema del deseo. Eso también me preguntaron. Mira, a ver si lo encuentro. ¿Cómo hacer para mantener la motivación sexual después de 25 años de casado? No voy a dar los nombres porque me preguntaron en Instagram, ¿viste? Por las dudas. Preservemos la intimidad. ¿Cómo hacer? Totalmente. Lo importante es como pensar en esto de salir un poco de las cuestiones rutinarias que uno tiene y empezar a como organizar, por ejemplo, organizar encuentros con la pareja, por más que vos vivas con tu pareja, organizarte momentos, que parece una cosa que dice, bueno, no, es súper pensado, muy armado, qué sé yo, pero no. Es difícil que el deseo, más que nada en las personas que tenemos vulva, que esto es algo que se habla muy poco, el deseo no surge de forma espontánea. Vos tenés dos tipos de deseo. Espontáneo, que es tipo, estoy acá y de repente me vino el deseo, me bajó como de la nada y tengo súper deseo. Y reactivo, que la mayor parte de las personas con vulva tenemos el reactivo, que quiere ser ante un estímulo. Por ejemplo, me vi una película, me leí un libro, me apareció un rechongo que vi que me flashó. Bueno, alguna cuestión que haga, o por ejemplo tu pareja, si estás en pareja, te empezó a estimular algún área, alguna zona que a vos te gusta mucho y de repente te vino el deseo. Entonces es importante, primero, que cada uno tenga como ese mapa de deseo de las cosas que activan tu deseo. Es decir, bueno, si no me aparece espontáneamente, que es lo que no pasa, generalmente no pasa, entonces empezar a decir, bueno, a ver qué cosas motivan mi deseo, qué cosas me prenden. Y empezar a practicar eso un poco más. Bueno, una peli, bueno, veamos una peli. Un libro, bueno, me leo un libro. Y empezar como también a pensar en sexualidad más en el cotidiano. Porque nos pasa que pensamos muy poco. Las personas, los hombres les pasa mucho que por ahí tienen un chat donde reciben estímulos, una foto que va y que viene, o que se miraron una película, o que se tocaron, o tienen ahí, viste, todos los genitales como mucho más expuestos y los tocan más seguido y demás. Entonces es como distinto que nosotras, que muchas veces no hablamos de sexo en toda la semana, no pensamos en sexo en toda la semana, después llega el sábado y decimos, bueno, me tengo que encender de la nada y querer tener sexo. Entonces es importante esto de pensar más, ir buscando más recursos que nos eroticen y programar también, si estamos en pareja, programar esos encuentros con la pareja, decir, bueno, hoy vamos a tener una cita donde vamos a armar toda la cosa, porque también el contexto, que hay mucha gente que le pasa, bueno, en el contexto no le damos bolilla, y la verdad es que es importante. Me pongo unas velas, me pongo una cosa, me como algo rico, me tomo un vinito y armar esos momentos para disfrutar. Fran, tengo preguntas más, un montón, para que me arme un lío. Mientras te voy a buscar el funcionador. Dale, sí, que es tranqui para mostrar en este primer capítulo, así nadie se asusta. ¿Qué onda, Fabi? Dice, ¿qué onda el sexo virtual? ¿No es mejor estar con alguien? O sea, físicamente. Son dos cosas distintas. La realidad es que una cosa no anula la otra. Uno puede tener sexo virtual y también puedes tener encuentros con alguien más. Y después hay personas que disfrutan mucho el sexo virtual y hay otras personas que te dicen, no, yo si no estoy con alguien, prefiero tener sexo conmigo misma y listo. Así que es eso, depende de la persona también, ¿no? De los gustos de cada uno. Sí, y ahora para cerrar me mostrás el juguetito, que se queden ahí esperando.
Para. Dale. Tengo una más acá. Ah, medio que ya lo hablamos, pero bueno, Luli, ¿por qué nos cuesta hablar de sexo en familia? Me pasa todo el tiempo. Y pasa que capaz no debería costar, pero sí, como que es medio... Uno no se imagina con los padres hablando de sexo. Depende de lo que vayas a hablar. Lo importante para mí es quizás pensar a ver de qué formas. Entonces decir, bueno, es ir sacando el tema, ¿no? De, bueno, leí una nota que tal cosa y por ahí no leíste nada, pero querés hablar de ese tema y saber qué opinan en tu casa sobre el tema. Y puedes decir, leí una nota o la vi a Grandi hablando con Francesca y hablaban de succionador de clítoris. Y ahí sacás el tema sin ser vos directamente, sino que leíste un estudio, una nota, lo que fuera. O viste una serie también, eso para mí está bueno, de empezar a hablar de la serie Sex Education o algunas otras series. Sex Education es buenísima. Claro. La recomendamos de paso. No es para adolescentes, porque por ahí tienen el prejuicio, ay, son chicos. No, está buenísimo, aprendes un montón. Yo la vi, a mí me encantó, así que está buenísimo. Y bueno, y sí, hablen más en casa, tratemos de hablar más y después a mí me pasa acá que, por ejemplo, en el local que hay gente que te dice, son chicas por ahí de mi edad, que me dicen, ay, no, mi mamá se muere, porque la mía, si la ven a la mía en las redes, está recopada acá, que viene y que te habla de los juguetes. Y ¿En qué serio? sé yo. Pero hay otras chicas que vienen y me dicen, no, mi mamá nada que ver. Y después las mamás son las que vienen, porque acá viene un montón de gente de más de 60. Entonces es como que es un tabú hablarlo, pero desde los dos lados, de todas las generaciones, están como mucho más abiertos hoy al tema este. Mucha gente a favor del sexo virtual, ¿eh? Sara dice, mi pareja está en Paraguay y yo en España, el sexo virtual es lo más si sabes buscar las maneras. Redmi dice, yo pienso que el sexo virtual es algo muy bueno, mi pareja está lejos, así que nos ayudó mucho. Bueno, viste, sí, en la pandemia nos hemos descubierto nuevas formas, quizás. Y a estar más con uno mismo, quizás. Fran, mostrás el juguetito y para la próxima nos quedan 1000 preguntas. A ver. Bueno, miren, les traje uno que vos me dijiste, uno tranqui. Miren Era tranqui. El pingüinito. Este se hizo mega famoso en Europa. Mega famoso el pingüinito y bueno, y lo que tiene es esto. Acá esto lo que genera la succión, va directamente sobre el clítoris y genera la succión. Voy a preguntar algo tremendo, pero bueno, ya está. ¿Es solo para mujeres en el clítoris o de repente un hombre lo puede usar detrás? Me encanta lo que decís porque gracias. Para mí mi productor hizo... No, para mí es, cuando uno tiene un juguete, empiecen a pensar a ver qué vamos a hacer con este juguete. Sirve para succionar el clítoris, se inventó para eso, pero tiene toda una vibración, con lo cual vos podés ponerlo por los testículos, pasarlo porque vibra, genera esta sopapita, lo podés poner en el glande, lo podés poner en los pezones de persona con vulva, persona con pene, y vibra todo, con lo cual va a ser y juguete compartido, claro, está bien. Sí. Para todos los géneros, porque claro, eso debe... Bueno, otro día hablamos específicamente de juguetes y otras cuestiones, si nadie se asustó hoy. Bueno, Fran, gracias por estar. Gracias. Buenísimo, veo otras cosas ahí detrás que me llaman mucho la atención, pero bueno, ya algún día te voy a visitar. Gracias. Te mando un beso gigante. Gracias, mil gracias por todo. Nos vemos, besos.